tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo que iniciamos hoy en la Escuela de Historia, que hemos denominado Historiedades, y en el cual, bueno, contamos con dos colegas muy reconocidos digamos, que han accedido a brindarnos generosamente su tiempo y su predisposición para participar con nosotros, a pesar de la fecha, de que estamos terminando el cuatrimestre y más. Así que van mis gracias especiales al profesor Ariel Guiance y a nuestra decana, la profesora Flavia de Suto, y a Bárbara, que está presente aquí, que es nuestra coordinadora por el claustro de egresados para este evento. Le voy a dar la palabra entonces a Pablo Molina para que nos cuente un poco de qué se trata la actividad y podamos continuar con ella. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a estas historiedades. Bueno, un poco para contar cómo viene la idea o cómo surge la idea, queríamos compartir con ustedes que cuando empezamos a imaginar junto a Isabel y al colectivo de egresades lo que podía ser historiedades, aparecieron, creo, tres ejes sobre los cuales podría rondar esta propuesta, y que eran: por una parte, lograr incentivar la curiosidad, la reflexión y las preguntas en torno a algunos objetos de conocimiento compartido con otras disciplinas. Otro de los ejes fue generar espacios de encuentro que pulverizaran las fronteras entre disciplinas que por distintos motivos a veces pierden esa porosidad y su condición de avenida o de calle de doble mano o de ida y vuelta. Y en tercer lugar, el tercer eje fue intentar ejercitar la hospitalidad como un horizonte para la construcción de conocimiento, haciendo visibles no el dominio de un objeto dado por parte de cierta disciplina, sino el modo en que las disciplinas construyen los saberes en esos o en torno a esos dominios de saber, concebidos entonces como si fuesen territorios muchas veces compartidos, interregnos o espacios de confluencia. De allí surgió entonces la idea de desde la dirección y junto a los egresados y egresadas, de poner en marcha este ciclo de debates y encuentros que hoy iniciamos junto a Flavia de Suto y a Ariel Guiance, a quienes agradecemos por abrir la puerta de este ciclo. Gracias también al colectivo de egresados, a Bárbara, por acompañar y aportar al proyecto, haciéndose cargo de la coordinación de los encuentros, de este y de los que van a seguir. Y agradecemos también especialmente a todos y a todas quienes nos acompañan desde el chat de YouTube o viendo esta emisión, y que nos acompañarán también con la participación y las preguntas durante el encuentro. Y no voy a decir mucho más, salvo anticipar que algunas de las conversaciones que vienen, que hay más conversaciones por venir en este ciclo y por este mismo canal durante el segundo semestre. Así que, bueno, invitarlas a que continuemos asistiendo, reflexionando, preguntándonos y compartiendo estas historiedades. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a esta primera charla, como dijo Pablo. El nombre que le hemos dado a esta charla es Coronas, Mitras y Espadas, una discusión sobre los poderes en la Europa medieval. La idea de esta charla es poder dar un vistazo general de algunos de los ejes más importantes sobre lo que implica la Edad Medieval en Europa. Como ya nos han mencionado, en las charlas nos acompañan dos docentes de la casa que desempeñan sus cargos en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el eje más interesante es que son dos disciplinas diferentes, que es la filosofía y la historia. Por un lado vamos a tener a la profesora Flavia de Suto, que es docente de la Escuela de Filosofía, también investigadora en nuestro centro de estudios CIFI. Actualmente es profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Filosofía Antigua y en Filosofía de las Religiones, y también desempeña el cargo de decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Desde lo que es la disciplina de Historia, tenemos al profesor Ariel Guiance,
que es profesor titular de la Cátedra de Historia de la Edad Media en la Escuela de Historia, y al mismo tiempo desempeña su rol como investigador con INSET en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas en Buenos Aires. La idea de esta charla es, nos proponemos una serie de discusiones, como lo dije anteriormente, a lo largo de este periodo que abarca la Edad Media. Vamos a hacer foco en la construcción de los distintos poderes que serán la base de muchos de los que van a caracterizar el mundo occidental desde esta perspectiva filosófica e histórica. Como sabemos, el inicio de la Edad Media, por convención, se lo establece en el momento de la desaparición del poder central del Imperio Romano, que en ese momento se encontraba representado por el emperador, en este caso el último emperador de Roma, Rómulo Augusto. La desaparición de este poder central deja un vacío que se vio ocupado rápidamente por las diferentes monarquías germánicas que dieron origen a los conocidos reinos posromanos. Pero también nos encontramos en este contexto en una esfera de poder en formación que fue el mundo cristiano. Es el cristianismo el medio que utilizarán también estos nuevos centros de poder como formas de legitimación. En este contexto es donde va a ser también el origen de diferentes pensadores que decidieron o comenzaron la elaboración de modelos políticos para dar respuestas a las nuevas formas de organización. Y de esta manera damos inicio a nuestras preguntas. Desde la filosofía, profesora Flavia, ¿cuáles fueron las características que podemos identificar del modelo político que elabora la patrística con respecto en especial al planteo del modelo agustiniano? Bueno, primero y antes que nada, buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecida de que me hayan convocado, agradecida a las autoridades de la Escuela de Historia, al colectivo de egresados y egresadas, y por supuesto aquí a mi colega, el profesor Yance, por también haberse involucrado en este encuentro, que realmente me parece muy auspicioso. Dicho esto, a mí me parece que hay alguna cuestión central que sería preciso establecer, ¿no? Cuando vos mencionabas esta cuestión del inicio convencional de la Edad Media, bueno, en rigor ese asunto del inicio convencional es un mundo, ¿no? Pero en ese inicio convencional, o incluso tomando ese elemento, que evidentemente no es meramente una discusión historiográfica, sino que tiene que ver con un problema de extinción de nuevos órdenes y proceso de generación de órdenes nuevos, hay un texto que es absolutamente clave para el periodo y en la historia de Occidente en general, que es el muy conocido Tratado de la Ciudad de Dios de Agustín de Hipona, el Equivitate Dei. Hay un texto quizá menos conocido de Agustín, es una carta breve que se llama De Urbis Exsidio, vale decir de la caída o destrucción o declinación de la urbe, vale decir de Roma. Y en estos textos los tomo como referencia para plantear esto del modelo de la patrística, pero muy en particular de esta figura que es clave para lo que puede ser un modelo teológico del que se pueden sacar consecuencias filosóficas de interpretación de la historia, e interpretando la historia en la medida en que la historia aquí está ligada a la ciudad, ¿no? A la ciudad humana y a la ciudad divina en el sentido de la ciudad de Dios, a la ciudad según Dios, podríamos decir. El problema que aborda Agustín y que nos ayuda a hacer el pasaje, o si ustedes quieren, las vísperas del pasaje de una edad a otra, de un momento a otro en términos políticos, es evidentemente el problema de por qué declina Roma, por qué cae Roma, ¿no? Que evidentemente era una controversia muy intensa en su momento, y no hay que olvidarse de que la Equivitate Dei es un texto apologético, es la última gran apología cristiana, y que había algún coro de opiniones, sobre todo en sectores aristocráticos, que entendían o que Roma caía a causa de los cristianos, ¿sí? Quiere decir que la difusión del cristianismo de alguna manera había causado una cierta relajación, o era culpable de algún tipo de relajación de aquellos ideales que constituían Roma.
si uno lo piensa históricamente, y esto por supuesto el profesor Guianse lo puede dar cuenta de eso con solvencia, es un disparate desde el punto de vista de su factibilidad. El asunto fundamental es, como todos sabemos, el relato que hay aquí, la interpretación, a nivel interpretativo. Agustín se ve entonces obligado a salir a responder a esto, y Agustín lo que dice es: Roma cae por culpa de los romanos, ¿no? Incluso utiliza expresiones muy fuertes que evocan la caída de Troya en la Eneida de Virgilio, mostrando un poco el panorama atroz que se produce en esas sucesivas oleadas que dieron en el ingreso de las tropas de Alarico a Roma, ¿no? Esto ubique gemitus, plurima mortis imago, o sea, todo esto que son expresiones, por todos lados gemidos, imágenes de muerte, que remiten a la Eneida de Virgilio. O sea, fíjense cómo Agustín tiene que, de algún modo, hacerse de un tópico, de un horizonte tópico, para plantear un escenario catastrófico, porque se acaba un mundo. Ahora ese mundo se acaba, lejos de tener la culpa de los cristianos, por culpa de los romanos. Y la situación por la cual se cae Roma, a raíz por culpa de los romanos, por supuesto que Agustín la tematiza como las disensiones, las guerras internas, la desunión, etc. Y además estos tópicos van a servir luego para que él postule un ideal de ciudad que estaría justamente libre de las guerras intestinas y de las desuniones y de las violencias, fundada en la paz y en la unidad. Pero para Agustín, sobre todo, Roma cae porque Roma se ha asentado, ¿sí?, en dioses falsos, ¿no? Roma incluso dice: ha puesto primero a la ciudad y después a los dioses. Y en ese sentido, lo que se demuestra es que sus dioses son una mera invención dedicada a fundamentar una ciudad que, por supuesto, aquellos dioses no pueden sostener. Por eso Agustín lleva adelante toda una especie de exégesis teológica, de clasificación de las orientaciones teológicas en curso en la antigua Roma, lo que denomina la teología dramático-teátrica, que tiene que ver con el mito, con las concepciones populares de las divinidades, una teología popular, una teología natural, disculpen, que podemos más bien acercar a la filosofía, y sobre todo a la filosofía de orientación platónica, y para eso hace una breve historia de la filosofía que lo lleva a Platón como una figura descollante, y una teología, que esto es lo que interesa, y con esto voy a ir cerrando, una teología a la que él denomina una teología cívica, una teología de la ciudad, politikos, para usar la terminología griega que él mismo incluye, y que es esa teología que está de alguna manera fundada sobre los dioses que tutelan la ciudad, ¿no? Y que ha ordenado la vida política de la ciudad. Bueno, justamente son esos dioses y las afirmaciones de esa teología las que han fracasado para Agustín. Entonces, la caída de Roma lo muestra. Roma, incluso dice Agustín, impiadosamente cumple el destino de donde proceden sus fundadores, de Troya, y de algún modo lo que está sobre la mesa para Agustín es la necesidad de fundar una nueva universalidad que ahora de algún modo saque al orbe entero, incluidos los romanos, de esta suerte de crisis terminal de un mundo, y esa nueva universalidad que tiene como una suerte de barrunto o de aspecto seminal en la universalidad de la teología natural de los filósofos, y en particular de la que, según Agustín, está más cerca de la verdad, que es la platónica. Esa filosofía natural, que no es nueva, perdón, que es muy antigua, abre la puerta, como teología, vale decir, como concepción acerca de lo divino, a una concepción política basada en divinidades que efectivamente puedan, estén primero que la ciudad, se entiende, la fundamenten, y que puedan sustentarla desde el punto de vista de la verdad o el carácter verdadero de aquellas divinidades, que viene, como digo, anticipado en la teología natural de los filósofos y llevado a su cumbre, a su cima y a su concreción en la teología cristiana, ¿no? Entonces, esa nueva universalidad que funda Agustín es una universalidad que, aunque contesta la situación de Roma, excede a Roma, y uno podría decir, como dice por ahí Lucano en la Farsalia, ¿no?,
nace Europa, ¿no? O sea, nace este orbe nuevo sobre las cenizas del antiguo, sobre la base de unos nuevos horizontes de humanidad, de universalidad, y en esa combinación de interpretación histórica, lectura filosófica y proposición teológico-política. Bueno. Muchas gracias, Flavia. Tomando en cuenta lo que nos está planteando la profesora de Suto con respecto al modelo de universalidad que nos plantea Agustín para poder entender este nuevo orden en el mundo, me gustaría preguntarle al profesor Guiance que, teniendo en cuenta esta idea con respecto al modelo agustiniano, ¿se puede decir que el universalismo teológico es solo un fenómeno occidental o existe esta idea de criterio universalista en el mundo oriental o algún tipo de punto de conjunción? Bien, bueno, en primer lugar, yo también agradezco mucho esta invitación que me han hecho. Me siento muy honrado, además de compartir el inicio de este ciclo con la profesora de Suto, y le agradezco muchísimo a las autoridades de la escuela por esta invitación. Y por otra parte, hablar de la Edad Media es un placer para mí, no tienen ni que pedírmelo, en consecuencia es todo un gusto. La profesora de Suto acá nos planteaba desde el punto de vista filosófico una cantidad de elementos que obviamente luego van a tener su concreción política en distintas instancias. En primer lugar, aquí se mencionó muy acertadamente el tema de las dos ciudades agustinianas, que va a ser un recurso ampliamente explotado, un tema ampliamente explotado a lo largo de la Edad Media, en la medida en que se ha pretendido de alguna manera extrapolar ese modelo de las dos ciudades, estableciendo ese eterno problema que existe a lo largo de la Edad Media, que es la relación entre el poder político y el poder eclesiástico, ¿no? Entre el poder espiritual y el poder temporal, ¿no? Ahora bien, primera salvedad, esa oposición, podríamos decir, entre lo espiritual y lo temporal, que va a dar muchísimo que hablar a lo largo de la Edad Media, en el caso particular de San Agustín, ya desde el punto de vista político exclusivamente, jamás significó la oposición del Estado a la Iglesia. Esta es la primera salvedad que tenemos que hacer. De hecho, San Agustín creía que tenía que haber un Estado, y tomo la palabra Estado muy entre comillas, porque esto es otra discusión bastante urticante. Creía que tenía que haber un Estado cristiano, ya que ese Estado favorecía, o iba a favorecer, el peregrinaje de todo cristiano en este mundo. Esa idea de peregrinatio, del cristiano como ciudadano, como hombre de las dos ciudades. O sea que la oposición, insisto, planteada por San Agustín en términos filosóficos teológicos, luego va a ser extrapolada intencionadamente, claro está, por algunos autores, para plantear, insisto, esa dicotomía que tenemos entre poder político, o poder temporal, y poder espiritual a lo largo de la Edad. Respondiendo concretamente a tu pregunta, bueno, a ver, la Edad Media se compone de tres grandes ecumeneidades, en las cuales dos podríamos decir que hay una cierta simbiosis entre el poder espiritual y el poder temporal, y la tercera no, y esta es la que nos causa más problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos por un lado un mundo bizantino, en donde el emperador al mismo tiempo es el jefe de la iglesia, y acá surge un concepto clave, que es el cesaropapismo, que tendríamos que analizar en detalle. Tenemos un mundo musulmán, en donde, posterior por supuesto, ¿no? En donde el califa al mismo tiempo es el imán, y tenemos una Europa occidental en donde ambas esferas están escínditas. Y ahí empiezan precisamente los problemas, ¿sí? En relación al universalismo, que fue tu pregunta, y lo contesto rápidamente, probablemente el poder político, digamos, la instancia política que mejor intentó plasmar esa idea de universalismo cristiano es, por lo menos en sus comienzos, porque hay mucha evolución en este sentido, lo que se llama el cesaropapismo bizantino, el modelo cesaropapista bizantino. Aquí habría que hacer una salvedad.
En general el cesaropapismo se confunde con teocracia y se confunde con hierocracia, y son conceptos que, por más que tienen una cierta relación, no son lo mismo, y jamás se los puede superponer, ¿sí? La teocracia, digamos, es el modelo bíblico, es el modelo de Dios gobierna directamente a través de sus profetas, que son los que interpretan la ley. Esto, la profesora de Suto lo sabe, lo usaba Flavio Josefo y demás. De hecho, fueron los sociólogos los que posteriormente modificaron, y aclaro esto muy, muy rápidamente, porque insisto, creo que es muy importante definir ciertas palabras, y a ese conjunto de sociedades que están de alguna manera son estrechamente solidarias con la religión, las van a calificar entre, por un lado, aquellas sociedades en las cuales los sacerdotes legitiman lo temporal, el poder temporal, y eso es una hierocracia, ¿sí? Y en el mundo medieval tenemos una hierocracia en el mundo merovingio, una hierocracia también en el mundo visigodo. En un segundo lugar estarían aquellas sociedades en las cuales el sacerdote ostenta el poder supremo, y eso sí es una teocracia propiamente dicha, o sea, es el sacerdote el que gobierna. Y por último, tenemos sociedades en las cuales el poder temporal, de alguna manera, anexa el dominio religioso, y eso es cesaropapismo. Entonces, teocracia y cesaropapismo, que son dos cosas que siempre se suelen confundir, de ninguna manera son lo mismo. En la teocracia lo que tenemos es un modelo de sacerdote-rey. En el cesaropapismo tenemos un modelo de rey-sacerdote. ¿Sí? Y esto, insisto, es una categoría muy específica que luego se va a desarrollar en el mundo medieval con el famoso paradigma del rex exacerdos, el rey y sacerdote. Que sería... Entonces, cuidado con esto del cesaropapismo, cuidado con esto del universalismo que se busca y, de alguna manera también, los problemas que ello va a ocasionar en Europa Occidental en la medida en que ese modelo cesaropapista no se llega a imponer, y por el contrario, lo que se formula en base a Agustín, y cierro, digamos, el círculo de alguna manera, es lo que posteriormente, a partir de fines del siglo V, el Papa Gelasio, al cual por lo demás se lo calificaba de hombre muy arrogante, va a plantear como la teoría de las dos espadas, ¿sí? Que eso es otro tema largo para tratar, espada temporal y la espada espiritual. Gracias, Ariel. Siguiendo el planteo con respecto a esta dualidad que se va a plantear ahora también, y volviendo más para centrarnos en lo que es el mundo occidental. Sería una pregunta para vos, Ariel. ¿Qué pasa en el desarrollo del modelo dual de este rey, este poder terrenal y este poder sagrado en el marco del Imperio Carolingio? Así vamos avanzando en el tiempo y podemos ya pasar a lo que es siglo X. Bueno, lo contesto bien rápido. A ver, después que Gelasio, precisamente, vuelvo al anterior, después que Gelasio establece esa famosa teoría de las dos espadas, la teoría gelasiana de las dos espadas la resumo en dos palabras. El Papa Gelasio lo que hace es retomar la idea petrina y reivindica para el papado el derecho a resolver cualquier causa sin convocar a concilio, ¿sí? Con lo cual automáticamente Gelasio deslegitima el poder conciliar del mundo bizantino. Acá hay otro tema que podría dar lugar para un debate muy arduo, que es el famoso asunto de cómo el pontífice de Roma, que en sus comienzos era un pontífice más dentro de la cristiandad, consigue poco a poco, a lo largo de un camino bastante tortuoso y demás, colocarse como cabeza de la cristiandad. Ese es otro larguísimo problema, sumamente discutido, etcétera, etcétera, pero bueno, más allá de eso. Fines del siglo V tenemos a este Gelasio, y esto me viene bien para explicar lo que me preguntas. Gelasio lo que distingue es entre auctoritas y potestas, entre dos nociones claves del derecho romano. O sea, por un lado dice, los pontífices tienen auctoritas, los príncipes tienen potestas. ¿Qué nos está diciendo? Con auctoritas, el Papa se reserva el derecho de legislar. Con potestas le atribuye al emperador el derecho de aplicar la ley, pero no legislar.
Esa es la famosa teoría de las dos espadas. También hay mucha discusión historiográfica en esto, es si Gelasio intentó ahí a fines del siglo V plantear una revolución conceptual o simplemente fue un tema terminológico y usó dos palabras propias del mundo romano, etc. Como sea, esa teoría de las dos espadas posteriormente va a comenzar a tener algún tipo de arraigo dentro de los reinos germánicos, y en particular yo distinguiría uno que es el mundo visigodo, el reino visigodo. El reino visigodo tiene, por un lado, un profundo conocimiento del mundo gelasiano y al mismo tiempo tiene un profundo conocimiento del mundo bizantino. Recordemos que hay muchos hombres, muchos miembros de las élites culturales visigodas que van a Bizancio. Acá recuerdo, por ejemplo, el caso de Leandro de Sevilla, el hermano de San Isidoro, que va a estudiar a Bizancio y trae de Bizancio el modelo césaropapista, ¿sí? Entonces, esos hombres plantean un modelo de realeza en el cual, como en Bizancio también, el monarca tiene derecho, de alguna manera, a participar en los asuntos eclesiásticos. El rey visigodo, por ejemplo, y esto se lo marco siempre a los alumnos hasta el cansancio, tenía derecho a convocar concilios, establecía el tomus regio, digamos, establecía lo que había que discutir en el concilio, etcétera, etcétera. O sea, había una participación activa. Y a cambio, o sea, en la medida en que respetara la Iglesia, persiguiera herejes y judíos, etcétera, etcétera, a cambio la Iglesia le otorgaba una particular característica sobre la cual hay mucho debate, que es la unción, la famosa unción. O sea, convertía al soberano en un nuevo Christos, un nuevo ungido, como tal. ¿Por qué traigo a colación a los visigodos? Para responder lo tuyo. Primero porque me gustan y en segundo lugar porque estas ideas del mundo visigodo luego van a llegar al mundo carolingio. Y recordemos que hay muchísimos hombres del mundo visigodo que ante la llegada de los musulmanes se refugian en el norte. Recuerdo acá a Jonás de Orleans, por ejemplo, el obispo de Orleans, que era visigodo. Y a tantos otros. Y son ellos los que transmiten al mundo carolingio, este esquema, esta imagen de la realeza en la cual la Iglesia, por eso decía antes que era una hierocracia, la Iglesia legitima de alguna manera al soberano, o sea, legitima el poder del soberano, en la medida en que el soberano, como en el caso de los emperadores bizantinos, fuera el garante de la protección de la Iglesia. Y ahí aparece reformulada esa idea que marqué antes, que es la del rex ex sacerdos. De hecho, a Carlomagno se lo presenta como rex ex sacerdos, rey y sacerdote. También hay mucha discusión acerca de qué es lo de sacerdote, qué es sacerdos en esa formulación. Probablemente sacerdos no hace referencia al poder carismático, que eso sí se lo arrogaban, digamos, los hombres de iglesia, sino una cierta función de predicador. O sea, le conceden al soberano una cierta función de predicador, e insisto, de defensa de la Iglesia, de protección de la Iglesia, y tal como, de la misma manera, Julián de Toledo se lo había rogado a los reyes visigodos. No sé si contesto totalmente la pregunta. Sí, para poder, la idea era seguir en la lógica temporal. Seguimos en el mismo eje de interpretación de este modelo dual, pero vamos a movernos dentro de esta dualidad, porque es algo que atraviesa, ¿no?, a toda la Edad Media, y vamos a tratar de centrarnos en que esta distinción entre la idea de profano y sagrado es algo que vamos a verlo, como lo ha explicado el profesor Guiance y también la profesora de Suto, algo que atraviesa los modelos políticos e incluso al llevar a cabo en cada uno de los diferentes pueblos y reinos e imperios que se han dado tanto en Occidente como en Oriente. Hay un fenómeno que ocurre, ¿no?, que varios pensadores a lo largo del siglo XI, XII y XIII van a generar nuevos planteos para poder explicar, para continuar estas explicaciones en el marco de la dualidad, que van a estar atravesados por un fenómeno nuevo,
que se produce a lo largo de estos siglos, que es la introducción de obras en árabe sobre tratados y planteos, pero de la antigüedad, principalmente de pensadores filosóficos como fue Aristóteles o Platón. Y en muchos casos no son planteos directos de estos pensadores, sino directamente de representantes neoplatónicos. En base a esto se genera una gran proliferación de obras a lo largo de principalmente lo que es el siglo XIII, que van a ser traducidas al latín, y muchos de los planteos que se van a realizar en este contexto van a buscar explicar de una u otra manera, con nuevos modelos, esta idea de dualidad entre lo profano y lo sagrado establecido en un modelo político. Y se pueden ver ciertas evoluciones, ciertas nuevas estructuras en el armado de estos modelos. Es en este contexto en el que podemos situar el trabajo de uno de los representantes más importantes, que es Tomás de Aquino, más conocido como Santo Tomás. Y la pregunta ahora sí es para la profesora de Cito. ¿Nos podría explicar cuáles son los elementos propios del planteo aristotélico que utilizará Santo Tomás para la elaboración de ese modelo teórico, político que explica esta dualidad, y cuáles serían las características generales del modelo tomista? Bueno, vamos a dedicar las próximas 5 horas. Bueno, Líneas generales. No, pero viste, yo iba escuchando la pregunta y me iba compenetrando de la pregunta y digo, ¿y ahora cómo me voy a...? Pero bueno, vamos al asunto. A ver, la primera cosa importante me parece anotar en relación a Tomás de Aquino, es que, claro, Tomás tiene la fortuna de estudiar como joven fraile, como fraile estudiante dominico, en el Studium de Colonia, donde estaba como maestro Alberto Magno. Y Alberto Magno es aquel dominico de la primera generación dominicana, de frailes mendicantes, que se propone, como dice él en el prefacio de su comentario a la física, hacer a los latinos inteligible a Aristóteles, ¿sí? Facere latinis, Aristóteles intelligibilis, o sea, hacer que lo entiendan, vamos a decirlo así. Y esa voluntad de Alberto, que Tomás de algún modo capta, está ligada a que en ese proceso que vos mencionabas de ingreso de obras antiguas, de obras griegas, en el siglo XII una gran cantidad de obras latinas, de todo tipo y color, ¿no? Que tienen un montón de mediaciones, que en algunos casos se presentan en traducciones que pasan al latín, habiendo previamente siendo traducidas al árabe, que en muchos casos esos textos tienen además adendas bajo un criterio muy, muy importante, muy intenso, tardoantiguo, y que de alguna manera hereda en los traductores árabes, que es el de la concordancia entre Platón y Aristóteles, con lo cual la idea muchas veces es que uno y otro terminen, comillas, opinando o expresándose acerca de cuestiones que están más bien tamizadas, como vos decís, por las orientaciones platónicas tardías, ¿no? Pero claro, lo que sucede con Tomás es que él, aun cuando en los comienzos del siglo XIII se habían iniciado los procesos de condena de la obra aristotélica en París, ¿no? Sobre todo de aquellos textos que tenían algunos núcleos problemáticos, que terminarán consumada en este proceso de cuestionamiento en la gran condena de 1277, pero bueno, las condenas, por ejemplo, de 1221, cosas así, en las cuales hay una mirada muy acerba respecto de tesis aristotélicas que, consideradas ex toto, harían de alguna manera ociosa la existencia del cristianismo, porque todo lo que el cristianismo ha explicado lo explica Aristóteles, qué sé yo. Por ejemplo, la tesis, esto parecerá lateral, pero van a ver que no lo es, la cuestión de la inmortalidad del alma, si hay o no inmortalidad del alma personal, el problema de la eternidad del mundo, el problema de la eternidad del movimiento, ¿sí?
el problema de la relación entre los cielos y la tierra, digamos, quiero decir, de las inteligencias separadas, el problema mismo que está dentro de la inmortalidad del alma, de la separabilidad del intelecto agente, o sea, el intelecto que es capaz, como dice Aristóteles en el tercer libro del Peripsiges, de ser todas las cosas, de actualizar aquello que le viene por los sentidos en especies generales. Bueno, lo que está proponiendo la obra aristotélica, tal como va ingresando, en donde uno va ingresando por etapas, ¿no? Nosotros tenemos una obra aristotélica que viene de la tardoantigüedad, Boecio mediante, que es sobre todo una obra lógica. Tenemos presencias aristotélicas, textos de la ética sobre todo, y algunas cosas más, en algunos textos patrísticos, ¿no? Mezclados con tesis estoicas, que es un ejemplo, el Hexameron de Basilio Magno, ¿no? El comentario de la obra, la exposición de la obra de los 6 días. Digo para tomar ejemplos que son súper tradicionales. Ahora, este Aristóteles que va llegando, el Aristóteles no solo del órgano de la lógica, además ya completo, tendiendo a completarse desde el siglo XII, ¿no? Sino del Aristóteles de la ética, del Aristóteles de la metafísica, del Aristóteles de la física y al final del Aristóteles de la política, ¿no? Este Aristóteles es un Aristóteles que progresivamente llega, primero como vos dijiste, por manos árabes traducidas al latín, pero ya después llega a través de manuscritos que vienen vía Siria, del griego al latín. De hecho, los textos con los que se maneja Tomás de Aquino y parte de los textos con los que se manejó Alberto Magno, sobre todo en los comentarios más tardíos de Alberto, son textos que ya directamente han pasado del griego al latín, sin la mediación árabe, ¿no? Y por ende sin la mediación neoplatónica. Y esto no es menor. Porque evidentemente en esta distinción que vos hacés entre sagrado y profano, y yo establecería una distinción para superponerla en términos de lo que nos devuelven esos textos, entre natural y sobrenatural, ¿no? Entre la naturaleza y la gracia, si se quiere, lo que empieza a aparecer claramente es un ámbito, si se quiere, de autonomía, no de independencia completa, pero sí de autonomía para la esfera de lo natural, ¿no? Una autonomía que tiene que ver con lo siguiente, con que así como el cosmos como tal, la naturaleza física tiene sus leyes, tiene su dinámica, tiene su movimiento que podemos, por supuesto, explicar a través de la ciencia física, lo que causa la naturaleza en sí misma, dice Alberto Magno, por ejemplo, en el comentario de la física, el primer gran comentario medieval. También hay una causalidad de la naturaleza en nosotros, ¿sí? Y esa causalidad de la naturaleza en nosotros tiene que ver con nuestra capacidad de obrar, de razonar y de dirigir un mundo humano. En ese ámbito de lo que el ser humano erige está el ámbito, naturalmente, del orden político. Esto no significa, como algunas frases que se han hecho famosas de Tomás, más allá de cómo fueron expresadas exactamente, de que entonces ese orden natural directamente expulse o anule el orden de la gracia o el orden natural, o el orden sobrenatural, sino que hablamos de esferas en las cuales el orden natural y el orden de la capacidad humana de darse un orden político, de dar un orden político a la comunidad, viene de la misma mano del Creador, ¿sí? El mismo que ha creado la naturaleza humana, es el mismo que se ha revelado en la Sagrada Escritura, y es el mismo que cuyos mandatos el ser humano para acceder a la perfección y a la beatitud eterna debe realizar. O sea, existe la idea de dos esferas, en donde la esfera natural tiene su autonomía, obviamente la perfección última, que se identifica incluso con el modo más claro y con la voluntad expresa de Dios de revelarse a sí mismo, está en la Escritura, y se expresa como sobrenaturaleza, y se expresa también como la acción de la gracia en la vida humana, en el orden teologal y en el orden en quien dispensa la gracia, que es justamente la institución eclesial, y el orden sagrado que en ella tiene ese oficio, pero el ser humano puede generar órdenes políticos, ¿no? Entonces, y lo puede hacer porque tiene capacidad racional para hacerlo, porque tiene capacidad de elección, lo puede hacer porque es un ser gregario, porque así desarrolla sus perfecciones naturales de la mejor manera, porque la perfección sobrenatural, o en todo caso la acción de la gracia,
es eficaz respecto, en buena medida, de la perfección natural, ¿sí? Sabiendo que la naturaleza humana está, por así decirlo, dañada, que el pecado original ha privado al ser humano de ciertas capacidades que harían que no errara a la hora de pensar o de elegir. Sin embargo, aún así la naturaleza humana tiene capacidad de un desarrollo tal que la gracia o la sobrenaturaleza no contradice, sino más bien lleva a su perfección teologal última. Tomás entonces, en ese tramo, para decirlo de un modo un poco coloquial, en el cual acontece la edificación de un orden político, que ahora se ha vuelto posible y legítimo, y que no necesita, como en el esquema agustiniano, del auxilium y de la illuminatio divina necesariamente para existir, para ser, por supuesto que toma una cantidad de elementos que provienen de la obra aristotélica, ¿no? El Tratado de Tomás de Monarquía, por supuesto, está pensado fuertemente en relación a la política, pero no solamente en relación a la política, también a la filosofía práctica aristotélica y también a una serie de conceptualizaciones aristotélicas que tienen que ver, por ejemplo, con su teleología, o sea, con el finalismo aristotélico que aplica tanto al orden del cosmos en general como el orden de la acción humana individual y colectiva. Y entonces ahí, por supuesto, uno ve que en el de monarquía, para tomar un ejemplo muy ilustre, podríamos trabajar en otros lugares, y en el comentario de Tomás a la política, que es un texto bastante tardío dentro de la obra de Tomás, lo que aparece es este carácter gregario del ser humano, es esta suerte de explicación genético-finalística de cómo se van constituyendo los fenómenos asociativos humanos, y también aparece, lectura medieval, la imagen del buen rey, ¿no? Muchas veces se ha hablado del de monarquía como un espejo de príncipes, porque ahí también aparece un modelo de virtud para el monarca y también un modelo de virtud para los y las ciudadanos o súbditos de aquel monarca, ¿no? Y aparece también la importancia de la ley, la importancia de la racionalidad, la importancia de la recta disposición de la ciudad desde todo punto de vista, ¿no? Haciendo honor, vamos a decir así, a la concepción aristotélica de dar cuenta de lo que aparece, de los fenómenos. Aparece también un motivo que es fuertemente agustiniano, pero que también es clásico, diríamos, por eso aparece en Aristóteles, así como aparece en la República Platónica, que es la impugnación tanto, y con esto termino, de las divisiones internas y de las rencillas y qué sé yo, como la impugnación de la acción despótica, ¿verdad? De la acción violenta del monarca, que incluso instiga o sería el principal culpable de las disensiones entre la ciudadanía, ¿sí? Y un sentido de equilibrios, diríamos, un sentido de equilibrios racionales en la organización del reino de la ciudad que permite que efectivamente el ser humano en su carácter individual y en su carácter comunitario pueda desarrollarse virtuosamente, ¿sí? Así que bueno, en términos generales podríamos hablar de eso. Teniendo en cuenta este planteo tomista, profesor Guiance, con respecto a la historia, ¿cuáles serían los puntos de conjunción que usted encuentra entre el planteo del modelo tomista con respecto a las esferas de lo natural y la gracia, que podemos determinar quizás en la jerga histórica en ámbito terrenal y celestial, con el conflicto de las querellas papales y el poder imperial? ¿Existiría algún tipo de articulación con el poder político de las monarquías bajo medievales, teniendo en cuenta la temporalidad? Bueno, a ver, vamos por parte. Después de la desaparición del Imperio Carolingio como Imperium Christianum y demás, como sabemos, Europa vive todo un periodo muy particular que es lo que tradicionalmente se ha dado a llamar el mundo feudal, ¿no? La disgregación del poder, la patrimonialización del poder en manos de particulares, de los famosos señores de Van, los famosos señores feudales y demás. Con lo cual, y lo hago de introducción para ir a la pregunta, con lo cual, posteriormente, las monarquías medievales van a tener que reconstruir su poder precisamente en oposición a esta fragmentación que se había producido
durante largos siglos. O sea, hay todo un proceso muy significativo, muy lento, muy arduo, de reconstrucción del poder y demás. En ese proceso de reconstrucción del poder hay algunas monarquías, obviamente, que se destacan más, entre las cuales probablemente tras los carolingios la más significativa es la monarquía germánica, el imperio germánico, que es el que va a tener mayor cantidad de problemas con el pontificado. Entiendo que es esto lo que estás apuntando, lo que apuntas, Bárbara. Efectivamente, o sea, ahí hay un larguísimo conflicto entre los emperadores y el pontificado, que se va a desatar a partir del siglo XI, con un acontecimiento histórico ahí fundamental, bastante bien conocido, que es la Reforma Gregoriana, la famosa Reforma Gregorio VII y demás. Marco lo de la Reforma Gregoriana porque la Reforma Gregoriana es digamos, bueno, hay también un tema bastante controvertido, porque hay que ver si es una revolución papal, si fue probablemente el Papa no quería, Gregorio VII no quería hacer una revolución, lo que quería era más bien una restauración de un estado de cosas que consideraba ideal y que a su juicio con el tiempo se había planteado. Pero, ¿por qué marcó esto? Por el hecho de que la Reforma Gregoriana, y aunque sea bastante contradictorio, fue un intento significativo para crear una suerte de, vuelvo a usar con digamos, con mucho cuidado la palabra, un Estado transnacional europeo. Se crea, o sea, una suerte de monarquía que afectaba a todos los cristianos del mundo occidental, y que obviamente en ese marco monárquico también entra en contradicción con otras monarquías, en particular con la monarquía germánica, que era la más fuerte. Esto se va a prolongar, vamos a tener después acontecimientos significativos, no sé, por ejemplo, la lucha de Federico II contra el pontificado, que es otro punto clave en la evolución histórica del poder. Además, Federico II, un hombre terriblemente culto, que por otra parte había tenido un muy buen conocimiento del poder de la curia, había sido educado por un papa, sí mismo había sido, digamos, tenía como tutela un papa, y que también va a plantear tiene un conflicto muy, muy grave con el pontificado y demás. Y ya avanzando, y espero que es esto, entiendo que es esto lo que me estás preguntando, tras la desaparición no la desaparición, tras el ocaso, pues no desaparece, tras la crisis del Imperio Germánico, luego van a aparecer una serie de monarquías regionales, de las cuales, que insisto, están luchando para afirmarse como tal, de las cuales probablemente la más significativa sea la monarquía francesa, que es la que luego se va a enfrentar al pontificado hacia fines de la Edad Media. Estos conflictos, digamos, estos encuentros, estos choques entre el poder temporal y el poder espiritual, obviamente lo que van a provocar, y la profesora de Susto lo planteaba particularmente en el caso del tomismo, lo que van a provocar es que se profundicen, digamos, o que aparezcan, más que se profundicen, que aparezcan vectores ideológicos que tratan de construir el poder de uno y de otro, del pontífice y del rey o del emperador, según corresponda, ¿no es cierto? Y esta lucha, y esto es lo significativo, esta dialéctica, va a servir a ambas partes. Va a servir, por un lado, al pontificado para tratar de reafirmar ese principio universalista de imposición, podríamos decir, aunque sea espiritual, sobre el conjunto de la cristiandad, y van a servir a los poderes locales para construir sus propios modelos territoriales. ¿Por qué marco esto? Porque a la hora de construir poder, esas monarquías obviamente lo que van a hacer es copiar el modelo pontifical, porque era el más organizado en esa época. Entonces, obviamente, por ejemplo, lo que tratan de hacer es copiar un modelo organizativo de impuestos, como lo tenía el papado a través del diezmo, van a copiar un modelo de organización jerárquica, como tenía el pontificado en la curia, o sea, sin lugar a dudas, el pontificado medieval es la institución mejor organizada. Y por lo tanto, a la hora de tratar de encontrar un modelo organizativo para sus propios estados, las monarquías laicas acudieron a ese pontificado. Ahora, en el caso particular de Tomás de Aquino,
aquí se han marcado dos cosas que a mí me parece sumamente importantes. Por un lado, y esto no pasa con todos los pensadores medievales, por un lado, el cruce entre platonismo y aristotelismo. Esa particular simbiosis que se da entre platonismo y aristotelismo, y el conocimiento directo del aristotelismo. Este es otro tema, digamos que la profesora de Suta sabe mucho más que yo. ¿Por qué marco esto? Porque fueron muchos los pensadores políticos bajo medievales, y ahora recuerdo, por ejemplo, Marsilio de Padua, que en realidad ingresan al aristotelismo, pero con lectura previa musulmana. O sea, el aristotelismo que conoce Marsilio de Padua es Averroes, más que probablemente Aristóteles de primera mano. Entonces, ahí cuidado que hay una caracterización particular. Y esta dicotomía, que la profesora de Suto, no dicotomía, digamos, esta relación entre lo natural y lo espiritual, que nos hablaba la profesora de Suto, en el caso particular de Santo Tomás, lo que va a llevar progresivamente es a la afirmación de una palabra que ella citó, que es la idea de un poder político autónomo, capaz de ejercer, digamos, un mandato sobre un territorio y de establecer ese mandato sobre habitantes de ese territorio que son considerados, y ya lo decía, como ciudadanos. Esta es otra condición bastante particular. Aparece la idea del súbdito del rey, que no es, digamos, es aquel que le responde directamente, aquel que debe responderle directamente, y al mismo tiempo la idea de una región sobre la cual el monarca tiene, y aquí aparece otra noción clave, poder soberano, poder territorial soberano, y por lo tanto ahí se relaciona lo del súbdito. Como poder soberano, el súbdito tiene que respetarlo como tal. Obviamente, a veces hay posturas, digamos, que exceden y se van mucho más allá, y en el caso de Marsilio probablemente es uno de los más exaltados en ese sentido, cuando establece que no hay poder fuera del monarca, que la Iglesia como tal no tiene ningún tipo de poder, no le reconoce ningún tipo de poder. La famosa frase de Marsilio, Cristo derramó su sangre por todos y no solamente por los 12 apóstoles, en consecuencia cristianos somos todos, la Iglesia somos todos, y la Iglesia como tal no tiene que tener poder político. Aquí lo que me parece importante es que en la Baja Edad Media lo que se están desarrollando sigue la tensión entre poder temporal y poder espiritual, pero la propia evolución del pensamiento va a ir llevando a que ese pensamiento puede ser utilizado tanto por la Iglesia como por estas nacientes monarquías, estas monarquías que se están reorganizando, para elaborar sus propios modelos, e insisto, el poder laico copia y mucho del precedente modelo organizativo de la Iglesia. Gracias, profesor. Para seguir el hilo conductor, ya que como en las últimas palabras que dijo el profesor Gianse, nos habla que estas monarquías bajo medievales están tomando los modelos, sobre todo el modelo pontificio para poder ordenarse. Nos gustaría ahondar en dos conceptos sobre cuestiones jurídicas, porque en definitiva una base del Estado no es el derecho, y un concepto que el profesor Guián se tomó en una de sus argumentaciones, que es el concepto de potestad, y también teniendo en cuenta el marco, en cómo estas monarquías comienzan a estructurarse, también van a comenzar los conflictos con respecto a las jurisdicciones en donde se van a aplicar los diferentes derechos y demás, y también los espacios en donde se van a aplicar los modelos o las estructuras de estas monarquías en formación. Teniendo en cuenta ese contexto, vamos a preguntarle a la profesora de Suto cómo podría definir el concepto de potestad y su relación con el concepto de jurisdicción, y si esa relación lleva algún tipo de problemática en este contexto de monarquías bajo medievales. Claro, el asunto es que
por supuesto que la categorización de todas estas cuestiones en este contexto bajo medieval está fuertemente ligada a discusiones que se dan en el marco de las doctrinas de los canonistas y de los civilistas, o sea, de aquellos que los estudiosos, los juristas, los estudiosos del derecho, el derecho canónico y el derecho civil, ¿no? Y que por supuesto tienen fuertemente fuentes romanas, y también tienen esas fuentes romanas, pero también todo este acervo jurídico y jurídico-político del que venimos hablando, que se ha ido construyendo, y también el modo en cómo las instituciones que se han ido configurando y reformulando y vuelto a configurar, han adoptado este acervo. Entonces, si uno tuviera que tomar una primera noción, que es la noción de jurisdicción, de jurisdictio, tiene que ver justamente con esta idea de quién tiene la capacidad en un lugar de decir el derecho, en el sentido de proveer justicia, ¿no? Y evidentemente ahí hay ese decir el derecho, esa provisión de justicia, tiene que está ligado entonces a la noción, reitero, de la capacidad jurisdiccional, tiene que ver naturalmente con un territorio, ¿sí? Tiene que ver con un modo de apropiación en el sentido de vinculación con ese territorio, que tiene que ser legitimado de algún modo, pero en donde esa legitimidad supone la territorialidad y supone a las personas que interactúan en ese territorio, ¿sí? No al territorio, y esto es muy importante a la hora de comparar con formulaciones protomodernas, no al territorio como una especie de tabula rasa, ¿se entiende? Sino al territorio en su vitalidad, en sus formas de existencia, en sus instituciones preexistentes, etcétera, etcétera. Al punto que uno ve respecto de este poder jurisdiccional puede estar, por supuesto, a cargo de señores temporales o eclesiásticos, ¿no? Entonces, ahí uno ve aparecer diferentes tipos de señores, pero sin embargo el poder jurisdiccional siempre está ligado al territorio y a la población y a sus formas de existencia, y hay incluso cuestiones que en esos ámbitos se transforman por este carácter, diría yo, liminal de la jurisdictio respecto del ámbito de ejercicio, que son indisponibles. Por ejemplo, los señores de una gran abadía, o sea, el abad mitrado, ¿verdad? Los obispos que tienen, cantidades de tierra, los señores, no pueden disponer en el sentido de que no pueden ejercer su acción en términos de una disponibilidad, sin que haya jurisdicción que lo salve de eso, por ejemplo, de las fuentes de agua en las cuales los animales tradicionalmente de una comunidad van a beber, ¿sí? Quiero decir, esas cosas son indisponibles porque tienen que ver con las condiciones de existencia de esa comunidad, ¿no? Entonces hay una idea en la jurisdicción de que hay una legitimidad para decir el derecho en el sentido de para regular las normas de vida de ese territorio y de esa comunidad, pero que tiene sin embargo así como tiene su legitimidad, también tiene su limitación, ¿sí? Y esta noción de potestas es muy importante porque esta potestad, como se decía hace un momento, este sentido de la potestad como la potencia, la capacidad efectiva, ¿no? Y real de intervenir, de disponer, tiene que estar fundamentada en la jurisdicción. O sea, tiene potestad el que tiene jurisdicción, ¿sí? Y no al revés. La potestad no crea la jurisdicción, ¿se entiende? La potestad es la capacidad de gobierno, vamos a decirlo así, tiene que estar legitimada en la legitimidad, valga la redundancia, pero vale para expresar la idea, jurisdiccional, ¿sí? Entonces uno aquí ve un esquema donde la potestad está tomada de la jurisdicción como tal tiene determinado tipo de limitaciones porque es en concreta relación con un territorio y una comunidad y sus instituciones,
Y por eso uno mucho más adelante lo que va a ver es que estas nociones que se van tramando, se van amasando y de alguna manera van combinando las categorizaciones de todas estas orientaciones en la doctrina del derecho y las formas de existencia que regulan, de organización política, organización del poder, incluso en general, ¿no? Organización del poder que regulan, claro, van a introducir, van a empezar a entrar en colisión más adelante, para cerrar la idea, con otra noción, que es la noción de soberanía, del supernos, el que está por encima, ¿no? Porque evidentemente ese estar por encima aquí tiene un tipo de regulación que pretende un cierto equilibrio, que aún en su constitución jerárquica admite ciertos límites. Y que supone una soberanía dividida, ¿se entiende? Una soberanía que no está toda concentrada en un lugar y que además no se fundamenta de manera priorística a sí misma, ¿sí? No se afirma en su pura facticidad o no es puro poder, para expresarlo de algún modo. Es un entramado muy fino, muy delicado, y que, para cerrar la idea, luego, por ejemplo, van a ser algunas de estas conceptualizaciones las que cuando se produzca el debate sobre los famosos justos títulos en el contexto de las relecciones teológicas de Francisco de Vitoria y de los debates de la Escuela de Salamanca, en el contexto de este nuevo mundo para este nuevo orbe, ¿no? Aparezcan para señalar lo siguiente: tiene o no tiene justos títulos, tanto el Papa, ¿no? Volviendo a lo que decía hace un momento el profesor Guiance, como el emperador, para ejercer su potestas sobre estas tierras en relación a su jurisdicción. ¿Tienen o no tienen? ¿No? Porque evidentemente este orbe nuevo no es un territorio totalmente disponible. ¿Por qué? Porque hay personas, hay formas de existencia, hay cultura, tienen, como dice Francisco Vitoria, tienen sus instituciones, ¿no? Entonces, como uno ve cómo aquello que en el mundo medieval y en el mundo europeo funcionaba, cuando se trata de pensar esta nueva realidad, entra también en consideración diciendo, cuidado, ¿no? Que aquí no llegamos a un lugar donde no hay nadie, a un lugar completamente disponible. Bueno. Quedó justo para la pregunta que tenía para Ariel. Desde el punto de vista histórico, teniendo en cuenta este planteo, ¿no?, con cada una de las categorías teóricas que desarrolló la profesora de Suto, ¿fueron todas estas categorías útiles? Y si de hecho fueron útiles, ¿cómo se utilizaron para la construcción de los poderes monárquicos que se dieron ya en lo que es el final de la Edad Media? Bueno, a ver, la mayor parte de esas categorías, como bien decía la profesora, están retomadas del mundo romano. Y acá hay un elemento que no, desde el punto de vista histórico, que no debemos olvidarnos, que es cómo se produce en la Edad Media esa recuperación del derecho romano. A partir del siglo XIII tenemos toda una renovación del derecho romano y un centro muy significativo en este sentido, que es la Universidad de Bolonia, que es la que se va a plantear como el gran núcleo de renovación del mundo romano. Obviamente todas las categorías fueron útiles, lo que pasa es que van a ser utilizadas van a ser empleadas, de manera diferencial por los distintos autores. De cualquier forma, ellas, digamos, apuntan a un tema que está presente en todas las monarquías de esta época y que es sumamente significativo, y que también hay mucha literatura al respecto, que es lo que se ha dado en llamar la despersonalización del poder. ¿Qué quiero decir con esto? El poder ya no está vinculado directamente al rey tal, etcétera, etcétera, sino que se trata de construir a partir de categorías como potestas, autoritas, soberanía, etcétera, etcétera, un poder superior, más allá de la persona que ostente el cargo. Ese es el famoso librito, digamos, clásico, pero magnífico, de Kantorowicz, de los dos cuerpos del rey, el cuerpo terreno, digamos, el rey como persona, etcétera, etcétera, y el cuerpo trascendente, la institución que va más allá de quienes lo ejercen y de el rey no muere nunca, o sea, la realeza se mantiene, etcétera, etcétera. O sea,
que todas esas categorías, insisto, la autoritas y demás, la potestas, apuntan a la misma condición de ciudadano, la propia idea de la res pública cristiana, etcétera, etcétera, todas son aplicables, todas son utilizables. Esto habría que hacer un análisis muy fino, porque cada autor va a tomar algunas, no otras, va a entenderlas de distinta manera, etcétera, etcétera. También ahí hay una polémica entre canonistas y civilistas que acaba de ser marcada, etcétera, y demás. Pero más allá de eso, creo que lo significativo es eso, que apuntan a la voluntad de crear una esfera de poder, una idea de poder que, y esto se ve muy bien en las crónicas bajo medievales, que trascienda al individuo, propiamente dicho, que tenga ese poder. Pienso que esto sería, digamos, el marco general que se va a producir en esas monarquías bajo medievales. Y vuelvo a lo mismo que decía antes, y también en este sentido, el pontificado va por el mismo camino, porque lo que trata de establecer es la idea de la sucesión petrina, del poder que deriva de Pedro, y que también es, por un lado, un poder, digamos, de mando, y al mismo tiempo un poder carismático. Entonces, que el pontificado tampoco estuvo exento dentro de esa formulación. Y para culminar, para cerrar, ya que estuvimos hablando de todo este contexto en que se están formando esta idea de nuevas formas de gobierno, un Estado o no, viene la gran pregunta que es, ¿hay Estado o no en la Edad Media? Va para ambos. El que quiere empezar, así cerramos y podemos dejar pensando a la audiencia, es la idea. Bueno, le cedo la palabra en todo caso es un temón, en realidad es un tema complicado, largo, y en el cual probablemente hay tantas posturas como autores. Sí. Pueden dar su opinión al respecto, así cerramos desde igual creo que el profesor Yance debe tener mejores elementos que yo para aportar a esto. Pero bueno, yo voy a decir una cosa muy pequeña, ¿no? Que está ligada a la mirada que uno puede, a la luz de la interpretación y de la invención filosófica y teológica sobre los textos antiguos, pero también a la reinvención y a las categorizaciones medievales en este terreno de la filosofía práctica en general y de la filosofía política, que tiene un sesgo fuertemente marcado por el horizonte jurídico político. Señalar que si por Estado, ¿no? O sea, este es el condicional, siempre aparece. Si por Estado uno tiene que entender a una, vamos a decir así, una configuración con una noción de soberanía unificada, ¿sí? Cuya fundamentación es ella misma, se sentencia autopostula, y es un problema filosófico de primer nivel ¿no? Porque no deriva de consideraciones fácticas, histórico-tradicionales, jurídicas, se entienden, consuetudinarias, etc., sino que se autoafirma en su puro poder, en su possum, ¿no? En el poder desnudo, vamos a ponerlo en estos términos. Y por desnudo, abstracto en un sentido, ¿no? Y también universal, en donde todos estos conceptos que hemos estado mencionando, de jurisdicción, de territorialidad, de comunidades, se van desgranando para configurar una pirámide de superioridad, y bueno, y ahí depende cómo se organiza la pirámide respecto de una estructura jerárquica, ¿no? de aquellos que son gobernados, también mirados no en sus dimensiones, si ustedes quieren, efectivas, sino en esta polaridad gobernante-gobernados, ¿no? Y en donde luego, después de eso, aparece un sistema burocrático que media las acciones de gobierno, digo bastante después, ya en el siglo XIX, en que haya cosas que se configuran a finales del siglo XVIII, yo diría que esa conceptualización, así como la acabo de mencionar, en la Edad Media es muy difícil de ubicar. Lo que yo sí creo que sobre el final de la Edad Media pasan cosas, ¿no? Cosas que uno va viendo en el Renacimiento y en la protomodernidad, que tienen mucho que ver con lo que el profesor
Guián se señalaba en esta polémica de poderes y en la autoconstrucción de los poderes y en esta progresiva constitución despersonalizada de la noción del gobernante como principio del poder y como organizador de un orden político, que a su vez también está fijado como en espejo, ¿no?, de la legitimidad del gobernante como principio del poder. Bueno, me parece que eso que aparece desde mi punto de vista sobre el final de la Edad Media apunta a un mundo que soporte, vamos a decir así, todas estas nociones que nosotros asociamos a las conceptualizaciones sobre el Estado, y no hablo meramente del Estado moderno, del Estado en un sentido más amplio, ¿no?, como concepto político. Ahora, claro, para eso, y esto es una opinión absolutamente personal y que puede ser discutida hasta la minucia, para mí cuando en la Edad Media pasa eso, ya casi que no es la Edad Media, ¿no? Porque hay una autora que a mí me gusta mucho, también muy tradicional, como Kantorowicz, que se llama Regine Pernoud, una medievalista deliciosa, ¿no?, ensayista, y ella tiene un libro muy bonito, que creo que no está traducido al castellano, que se llama La Lumière de Moyen Âge, la luz de la Edad Media. Y ella ahí, cuando habla del espíritu de la Edad Media, ¿no?, dice algo que a mí me parece fascinante. Yo sé que la Edad Media siempre es vista como un lugar en que pasan cosas horribles, pero bueno, después han venido otras narrativas a hacerlo un poco más amigable, y cada vez que pasa algo terrible dicen, esto es medieval, yo digo, me parece que es más bien moderno, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero ella dice ahí que, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la luz de la Edad Media? Y entonces ella, obviamente, francesa, se refiere a la corte del rey Luis, del santo rey Luis, y entonces dice, el pan, el vino y la gaita, vale decir, y la danza, ¿no? Hay algo muy terreno, muy cualitativo, muy colorido, muy ligado a la vida efectiva de los pueblos, de sus tradiciones, de sus diversidades, de sus formas de existencia, que cuando todo este aparato conceptual empieza a divorciarse de ello y autonomizarse, en el sentido de la formalización, del alejamiento, si ustedes quieren, de esa situación siempre tensa entre la vida y el concepto, cuando eso empieza a suceder cada vez más, la Edad Media para mí se va despidiendo, ¿se entiende? Como forma de comprensión diversa, compleja, variada, del mundo natural y del mundo humano. Bueno, a ver, por mi parte, marcaría dos cosas. También, hay Estado en la Edad Media, hay Estado, depende de la definición del Estado de la cual uno parta. O sea, si por Estado vamos a entender el hecho de que alguien tenga el monopolio de la fuerza, que es el punto en donde más se ha hecho hincapié, no hay Estado en la Edad Media porque ninguna de las monarquías bajomedievales tenía efectivamente el monopolio de la fuerza. ¿Uh? O sea que, insisto, esa es una de las tantas opciones. La palabra Estado, por otra parte, bueno, ya lo sabemos, viene del latín status, que es un término que nunca se usó como tal en la Edad Media. Status es condición o modo de existencia, pero no en el sentido de poder político y demás. Sí puede aparecer en algunos autores del Bajo Imperio, pero de manera muy, muy tangencial. En cambio, lo de status, en el sentido de Estado moderno, aparece probablemente hacia el siglo XIII, pero ya con una idea de estructura jurídica, o sea, el Estado jurídico, así, por ejemplo, Dante, el Estado como estructura jurídica. En cambio, la Edad Media utiliza otros términos, utiliza regnum, utiliza res publica cristiana, utiliza civitas, utiliza, en fin, no la idea de Estado como tal. Como bien se acaba de marcar, sí, insisto, de acuerdo a la posición de la cual se parta, de la definición de Estado de la cual se parta, puede haber o no. A mi juicio, la Edad Media no llega a formular la idea de Estado en la medida en que, efectivamente, por más de que se está elaborando un esquema organizativo a nivel administrativo, a nivel fiscal, a nivel ideológico, por supuesto, a nivel del monopolio de la fuerza, insisto, ninguna de las monarquías que llegan hacia el siglo XV
tienen semejante constitución estatal como tal, no por lo menos si las comparamos con lo que va a ser las monarquías europeas del siglo XVI. Por eso en general, la mayor parte habla del protoestado medieval, o tratando de solucionar así tangencialmente la cuestión, y no de un auténtico estado medieval. Pero insisto, estas son posturas. También está el libro clásico de Fedú, que se llama El Estado en la Edad Media. Y Fedú dice, bueno, la cosa existe, pero no se la definía como tal. O sea, trata de solucionar tangencialmente el asunto. Es muy urticante el tema y al mismo tiempo es bastante complicado de definir, pero todo, vuelvo a repetir, parte por la idea de Estado que uno esté pensando. Por lo menos, desde mi criterio, no sé. Bueno, con esta pregunta que daba para hablar muchas horas, la idea era darle el cierre a la charla. Aquellos que están escuchándonos y han presenciado toda la charla, si tienen algún tipo de comentario o pregunta, está disponible el chat para que lo hagan. Si nos ha llegado una pregunta que ya nos avisaron, que es para el profesor Guiance. Un alumno pregunta, Pedro Pagliero, ¿cuál es el esquema en el caso del norte germano y escandinavo con respecto a la tardía cristianización, con respecto a las esferas, el modelo dual de poder y construcción política? Bueno, yo nunca me he especializado demasiado en el mundo germánico, empecemos por ahí, digamos, mi especialización va más por el ámbito mediterráneo y demás. Las monarquías, esto habría que preguntárselo mejor a Santiago Barreiro, las monarquías germánicas en general, y las escandinavas no son ajenas a este asunto, lo que tienen es un fuerte componente guerrero, y una idea de jefatura que está vinculada precisamente a ese componente guerrero. El rey es rey porque es justamente el líder valeroso, etcétera, etcétera, cosa significativa porque eso también nos explica los enormes problemas sucesorios que tuvieron las monarquías germánicas. O sea, el heredero, por más que era heredero como tal, tenía que revalidar ese carácter de jefe, esa idea de jefatura particular, cosa que los merovingios intentaron desarrollar más tempranamente. Los visigodos en ese sentido tuvieron muchísimos más problemas en este sentido. La llegada del cristianismo a la zona escandinava lo que va a plantear es, bueno, algo que todas las monarquías después van a intentar y demás, que es la unión precisamente entre ese poder político como tal y el poder eclesiástico, la formulación del poder eclesiástico, y progresivamente también lo que se va a tratar de buscar, que este es un tema que yo dejé de lado, pero que no hay que soslayarlo, que es la formulación de parte de esas monarquías, podríamos decir, de un cierto poder sustentado en su, podríamos decir, el carácter santo que podían tener algunos reyes. Y estoy pensando concretamente en Salona, en este sentido, ya que la pregunta va por el lado escandinavo. O sea, la Casa Real encuentra en la idea del santo un medio para posicionarse como legítimo poder político y al mismo tiempo como heredero de un santo. O sea, no son solamente herederos de un rey, sino que son al mismo tiempo herederos de un santo, cosa que después, ahí se citaba a Luis IX, cosa que los franceses también buscaron, que los ingleses también buscaron, que los hispanos también buscaron, aunque en el caso de Fernando III es un poco más tardío, porque recién se lo va a canonizar en época del Imperio Español. Insisto, en el caso particular del mundo germánico, hay un fuerte componente, digamos, de estos poderes locales, podríamos decir, poderes locales que luego encuentran en la monarquía un cierto elemento de unión, pero con una tensión permanente entre estos grandes señores. Bueno, es un mundo muy disperso, por otro lado, la propia geografía hace que ese poder esté bastante fracturado,
y los reyes escandinavos, como la buena parte de los reyes germanos en su momento también, tratan de encontrar mecanismos de legitimidad, y la Iglesia es uno de ellos, que les permita asentarse en esa enorme fragmentación del poder. Pero insisto, esto es bastante general, o sea, habría que profundizar más en las particularidades del mundo escandinavo, y probablemente no soy el más adecuado para responder. Gracias, profesor. Bueno, no nos han avisado ninguna otra pregunta, así que desde ya muchas gracias por su tiempo a ambos, su predisposición. Gracias a todos también los que se conectaron para escucharnos y compartir este momento. Gracias a la Escuela de Historia y a la comisión organizativa por invitarnos a formar parte del ciclo. Espero que les haya gustado a todos y bueno, haber sacado a la luz algunos temas interesantes y esto es una visión muy, muy pequeña, hay mucho para hablar de la Edad Media, así que los invito a todos a leer al respecto. Flavia, a Ariel, nuevamente por su tiempo, por su generosidad y predisposición a sumarse a esta nueva actividad, y esperemos que sean quienes inauguren un camino de sucesivos debates y conversaciones. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, ha sido muy, muy interesante, y bueno, espero que los futuros encuentros del ciclo también sean convocantes y logren ir instalando esta idea tan buena de que en nuestra facultad, bueno, Facultad de Humanidades, podamos encontrarnos justamente de esos saberes que inevitablemente nos cruzan, nos articulan, ¿no? Así que muchas gracias a todos ustedes, a quienes se han unido en el YouTube, y al profesor Jansen, por supuesto. Y a Bárbara, naturalmente, ¿no? Que han montado las preguntas. Yo me uno a los agradecimientos, creo que he aprendido muchísimo, que es lo importante. Me maravillo siempre de la capacidad conceptual de los filósofos cuando dialogo con ellos. Así que muchas gracias a todos por haberme dado esta posibilidad de participar. Gracias.